Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros a través de Teleoro, el Canal 13. Esto es Desde la Periferia. Sean todos bienvenidos a este programa. Hoy lunes comienza la semana, así que con la bendición de Dios seguir adelante durante esta semana que inicia, una nueva semana durante este tiempo tan difícil que estamos atravesando como un mundo. Ya dejamos de ser siempre decíamos que estamos atravesando momentos difíciles como país, pues ahora no es solamente como país, sino que es como un mundo. Y yo creo que basándonos en esto, yo he reflexionado un poco en el tema y digo, ahora yo entiendo un poco mejor lo que el Papa Francisco siempre nos ha dicho de que vivimos en la casa común, porque siempre hemos visto como que sí, la casa común, como este término bien bonito de proteger el ambiente y todo, pero ahora con esta pandemia nos hemos dado cuenta que vivimos todos bajo el mismo techo. Nuestro mundo es la casa de todos y lo que pasa en un sitio afecta a otro y así que pues, tenemos que ser muy cuidadosos, tanto cómo cuidamos nuestro ambiente como también cómo nos comportamos como seres humanos y cómo nos vamos desarrollando en nuestra sociedad. Bueno, el programa de hoy es un programa especial porque voy a traer a un invitado para hablar un tema muy importante que pocas veces se toca el tema tan directamente como lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a estar hablando de aquellos hermanos y hermanas nuestros que tienen que salir de sus países y entrar en otros países muchas veces de manera, llamaríamos, ilegal, en busca de una mejor calidad de vida. Ese es el tema que hoy vamos a estar tocando, ese tema de la inmigración, a veces forzada, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Y el invitado que vamos a tener hoy es un sacerdote que tuvo que pasar por ese proceso y él nos va a contar parte de su testimonio. Pero antes de entrar en el tema, vamos a escuchar lo que dice el Papa Francisco con relación a este tema de la inmigración. Adelante. Quest'anno ho voluto dedicare la giornata mondiale del migrante e rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo el mundo tiene su historia. Non si tratta di numeri, ma di persone. Se le incontriamo, arriveremo a conoscerle. E conoscendole, le loro storie, riusciremo a comprendere. Me llamo Ignacio, vengo de Nicaragua y tuve que huir con toda mi familia. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo el mundo tiene su historia. Nosotros somos de Managua, la capital de Nicaragua, y cuando la situación de violencia empezó, nos tuvimos que mover de una ciudad a otra. Salimos de Managua, viajamos a Masaya. Fue bien rápida la decisión que tomamos. No pensamos mucho, no teníamos que salir. En Masaya estuvimos en la casa de un familiar y de ahí nuevamente tuvimos que movernos porque se volvió inseguro también. Salimos y ya no llevamos nada. La verdad que lo que hicimos fue coger lo que teníamos de ropa y irnos a otro lugar. Salimos porque era realmente peligroso. Y cuando digo peligroso es que cuando uno decide huir, ya solo piensa en su vida, no piensa en nada más. Lo único que uno realmente se preocupa es por su vida y la vida de su familia. Y ese precisamente es el tema que vamos a estar dialogando hoy sobre estos hermanos y hermanas nuestros, como les decía al principio del programa, que se ven obligados a salir muchas veces de sus países en busca de una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias.
Y para hablar un poco sobre esto, hoy en el programa vamos a recibir al padre Pedro Rivas de los Padres Escolapios, quien se conecta con nosotros vía Zoom directamente desde Miami, que se encuentra por allá. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad, pues muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Claro, cabe destacar, padre, que usted estuvo en Puerto Rico durante bastante tiempo, ¿verdad? Estuvo hasta reciente. Pues sí, yo soy medio boricua porque viví 9 años allá, 5 años en Ponce y 4 en San Juan, por lo tanto extraño mucho el calorcito de la isla y apenas tengo un mes de haberme mudado a Miami, donde pues me dieron obediencia y aquí sirviendo al pueblo hispano de Dios y también pues ayudando en lo que es la formación de los futuros religiosos escolapios. Claro que sí. Bueno, este programa hemos querido tocar este tema especial, diría yo, porque muchas veces se habla directamente del tema, se mencionan muchas cosas, pero no se profundiza en él. Primeramente, quiero tu reacción ante el lema que utiliza el Papa Francisco, que dice, como Jesucristo, obligados a huir. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas esta frase? Pues bueno, es una realidad muy compleja. Algunos piensan que de pronto si migramos por simplemente un mejor estado de vida o simplemente inmigramos porque queremos. No es así. Muchas veces las condiciones de nuestros países son las que nos obligan a dar un paso y arriesgar nuestra propia vida. En el caso particular mío, pues yo terminé mi 4º año en El Salvador y no había otra opción porque en mi país no hay becas, no hay ayudas para poder continuar estudiando y mi deseo era seguir estudiando. Tenía 2 opciones, quedarme trabajando en el campo, cultivando el maíz, las habichuelas o emigrar a Estados Unidos. Soy consciente de que amo la agricultura porque soy del campo, pero duras penas pues uno sobrevive trabajando, ¿no? Y la opción fue emigrar. Tengo 5 hermanos y 4 ya habían pues viajado ilegalmente desde El Salvador hasta Estados Unidos, donde cada uno con sus dificultades habían logrado llegar a Estados Unidos, trabajar y ayudar económicamente a la familia. Claro. Pedro, padre, yo quisiera profundizar en esta historia que nos estás contando. No quiero que pase ningún detalle, podríamos decir, desapercibido, ¿no? Quiero que escuchemos la historia con atención porque es un testimonio muy impactante. Entonces, yo voy a hacer la pausa ahora para que al regreso podamos conversar cómo fue esa historia, ese testimonio que tú dijiste, bueno, tengo que salir de manera, podríamos llamar ilegal, tengo que buscar una mejor calidad de vida. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que tuviste que atravesar? Y cómo eso te ha podido ayudar a ser la persona que has llegado a ser hoy. ¿Te parece? Con mucho gusto. Claro. Pues vamos a hacer la pausa, regresamos con eso en breve aquí en Desde la Periferia. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros a través de Teleoro en este programa Desde la Periferia. Pero antes de continuar con el tema que estamos hablando hoy, que es el tema de la inmigración, tenemos que hablar, darle las gracias a las personas que hacen posible que este programa llegue hasta cada uno de ustedes, entre ellos, gracias a Full Advertising por auspiciar nuestro proyecto. Ellos trabajan todo tipo de rotulación comercial, imprenta en general y artículos de promoción. Para comunicarse con ellos pueden hacerlo al 787-769-0316 o al 566-2434 o en su página de internet www.prfull.com. Bueno, estamos hablando hoy con el padre Pedro Rivas, que está conectado con nosotros vía Zoom, para que nos cuente un poco sobre su testimonio, esa travesía que tuvo que realizar, esas decisiones tan difíciles que tuvo que pasar en su vida, que fue salir de su país, El Salvador, hacia los Estados Unidos, ¿verdad, padre? ¿Puede contarnos un poco sobre esa experiencia? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el decidir emigrar a Estados Unidos
es muy difícil. En primer lugar, porque dejas tu país, dejas sobre todo tu familia, dejas el seno que te vio crecer, ¿no? Tus padres, tus hermanos. Pues yo no tenía otra opción, era emigrar a Estados Unidos para poder conseguir mi sueño de seguir mis estudios. Vale destacar de que yo no vine a Estados Unidos a querer ser sacerdote. Yo simplemente quería pues ganar mi dinero, regresar a mi país y terminar mi carrera. Pero es interesante cuando Dios te va llevando por diferentes caminos. Yo salgo de mi país en el 2001 y bueno, pues en enero, por primera vez, dejo mi rancho, como decimos, el lugar que me vio nacer, crecer, y emigro a Estados Unidos. Nosotros atravesamos 3 fronteras: El Salvador, Guatemala, Guatemala, México y México, Estados Unidos. En la primera ocasión, pues desde que comenzamos a entrar a México ya era muy difícil, porque nosotros logramos atravesar lo que es Guatemala con nuestro pasaporte, pero ya para entrar a México pues ya hay que entrar a escondidas. Y recuerdo que por la madrugada de aquel 11 de enero del 2001, pues era difícil, ¿no? En medio de la noche, y teníamos que luchar por atravesar todo lo que es un monte. Caminamos alrededor de 12 horas para simplemente llegar a México. Ahí nos esperaba un tráiler grande donde veníamos 140 personas de mi país, de El Salvador, Honduras y algunos de Guatemala. Caminamos en ese tráiler 26 horas aproximadamente, sin comer, sin tomar agua, sin nada. Y era pues venir en el tráiler abajo, sentaditos, apiñados. Y recuerdo que cuando ya habían pasado unas 14 horas, para sobrevivir, lo que nosotros hacíamos era que de aquí arriba, pues el tráiler venía lleno de piñas. Nosotros por las rejitas metíamos el dedo y ahí pues abríamos la boca para tomar una gota del jugo de la piña. Así pasamos 26 horas hasta llegar a Puebla. Y de Puebla pues nos recogen otros carros para avanzar poco a poco. El primer viaje que yo hago dura aproximadamente 2 meses, y con el dolor del alma, llegando ya a lo que es la frontera de Estados Unidos, nos agarran y nos regresan hasta Guatemala. Llego a mi país pues otra vez con la desilusión, con las experiencias duras de ver el sufrimiento de tantos hermanos nuestros en esa travesía, y muchas veces el sueño no se cumple. Fue el primer viaje. En el segundo viaje, pues a los 2 meses yo me volví a arriesgar y agarré camino. En ese segundo viaje, pues igual la dificultad que vivimos para llegar, para cruzar la frontera de Guatemala con México era similar. Recuerdo que aquí ya cambió un poco, porque agarramos y nos subimos lo que se llama La Bestia, que es un tren donde miles de gente se suben y avanzan. Nosotros simplemente era para un recorrido donde Para mí es difícil recordar esto porque, bueno, es una experiencia que te marca, pero a la misma vez te llena de ilusión, porque siempre Dios estuvo contigo. Recuerdo que subimos al tren y bueno, avanzamos unas cuantas horas. Luego nos llevan para atravesar lo que sería un brazo de mar en Veracruz. Y yo conté este testimonio en lo que es la Pascua, no, en lo que es la vigilia de Pentecostés. Y cada vez que lo recuerdo, pues sí, uno sana un poco, pero a la misma vez como que es conectarte con el dolor, con el sufrimiento de cada uno de los hermanos que luchan por llegar a Estados Unidos y sobrevivir y salir adelante. Y que yo sé, padre, que es muy difícil para ti contarlo, no es algo de lo que tú andes por ahí contándolo en todas partes. Yo pues tuve la primera vez que escuché el testimonio fue en esa vigilia que estás comentando, y por eso quise que lo compartieras aquí en el programa, y por eso te agradezco que estés teniendo esta
esta delicadeza de poder contarnos algo tan difícil, pero a la misma vez quizás puede ser esperanzador para muchas personas que tal vez atravesaron lo mismo o están atravesando por eso. Claro, claro, y pues justamente a eso iba, ¿no? Algunos tenemos la dicha de poder llegar, otros en el camino se quedan. Y eso pues yo lo pude ver, no es que nadie me lo contó, sino que llegando a Veracruz justo al brazo de mar, habían dos lanchas, éramos un grupo de 16 personas, nos dividen en dos grupos porque las lanchas eran pequeñas para subir 8 en cada lancha. Yo recuerdo que esa mañana yo había amanecido un poco mal de salud de mi estómago por lo que habíamos comido la noche anterior. Y bueno, pues la lancha 1, que era la que a mí me correspondía, que ya estaba asignado, pues por que amanecí mal de salud, pues me dejan para la lancha 2, ¿no? Padre, perdone que lo interrumpa, tengo que hacer la pausa. Esta historia de la lancha, esa segunda parte ya yo la conozco y por eso me voy a detener aquí. Vamos a hacer la pausa y al regreso terminamos de contar entonces esa parte tan impresionante de esta historia. Ya regresamos en breve con más desde la periferia, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales, puede buscarnos tanto en Facebook como en Instagram, también en YouTube, en el YouTube del Canal 13. Ahí tenemos todos los programas que están saliendo de lunes a viernes a las 11 o a las 10 de la noche. Todos los programas usted puede ver la repetición a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos hablando con el padre Pedro Rivas, que nos está contando su testimonio, cómo tuvo que salir de su país, El Salvador, hacia los Estados Unidos. Padre, gracias por estar con nosotros en el programa. Nos quedamos en la parte donde nos estabas contando que tuviste que tomar un bote, ¿no? ¿Cómo fue eso? Una lancha. Una lancha. Correcto, lancha o bote. Sí, yo creo que ese ha sido el momento más duro en mi vida, ¿no? El hecho de, como les estaba comentando, pues esa noche yo me enfermo seguramente por los alimentos que habíamos ingerido en la cena. En la mañana pues no me siento bien del estómago, por lo tanto los 16 que estábamos en la casa para abordar la lancha, eran dos lanchas divididos en dos grupos de 8. A mí me correspondía la lancha 1, por lo tanto al detenerme un poco más por la enfermedad, pues envían a otro en el lugar mío y yo me quedo para la lancha 2. Es curioso porque después que abordamos, salió la lancha 1, como a la media hora, pues salimos nosotros. Y recuerdo que cuando ya íbamos a medio brazo de mar, la lancha 1, la que a mí me correspondía, pues da vuelta y los 8 que iban ahí, pues pierden la vida, no se ahogan, no pueden, ninguno de ellos sabía nadar y además pues era difícil, incluyendo pues también el que venía en la lancha. Esa era mi lancha, ese era de pronto lo que a mí me correspondía, pero el Señor tenía pues otro camino para mí. Y en ese momento pues para mí fue duro, porque el ver con compañeros que tú habías ya viajado aproximadamente un mes, los conocías, había un cariño grande, y ver de un momento para otro que se están muriendo, que se están ahogando, pues es duro, es difícil. La impotencia de no poder hacer nada, pues yo creo que eso es el dolor más grande, ¿no? Nosotros logramos pasar, logramos atravesar, pero desde ese momento tu vida cambia. Sabes de que arriesgas tu vida, arriesgas todo por un sueño, y muchos, como les dije en un principio, pues se quedan en el camino. Ahí en ese lugar, en ese brazo de mar en Veracruz, pues quedaron 8 compañeros, en los cuales fue muy doloroso. Y bueno, pues nosotros seguimos el caminar, y bueno, la familia que nos iba a recibir
pues justo llegamos a medianoche, no nos reciben, bajo una lluvia, nos tocó pasar esa noche, recuerdo, con el dolor de haber perdido 8 compañeros, la impotencia de no poder haber hecho nada por ellos, el hambre, el frío y cosas que te marcan, cosas que duelen muchísimo. Y al final, pues también uno sabe que el camino no es fácil. Recuerdo que pues seguimos el camino, avanzamos y era duro porque la gente que se le había pagado para que te recibiera, para que te diera comida, pues te cerraba las puertas, ¿no? Y de una u otra manera, pues es lo que se sigue viendo, el rechazo muchas veces a los que venimos buscando el sueño de poder superarnos y que a veces somos un poco injustos con los inmigrantes, con aquellos que vienen luchando. Y aquí viene como la invitación. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento para poder ayudar a aquel que no es de mi país, aquel que de pronto también ha llegado ilegal? Recuerdo que llegamos a la Ciudad de México, ahí estuvimos otro tiempo en el cual pues igual nos daban un tiempo de comida y con un tiempo de comida tú tenías que sobrevivir. Recuerdo que nos comíamos una parte del plato, guardábamos la otra parte para la cena y así pasamos 15 días. A los 3 meses, pues llegamos ya al final del destino. Para mí lo más difícil fue cruzar México y lo digo así, pues sin trabas, porque luego cruzamos el desierto, 4 días, 4 noches, pero al final el desierto sí la ves difícil porque igual no comes, traes agua limitada, pero vienes caminando y vienes con una ilusión, aunque la tristeza de haber dejado en el camino a personas en concreto, pues los que habían fallecido en este lugar en Veracruz. Pero recuerdo algo muy curioso cuando cruzo el desierto y cuando llegamos al final a Arizona, de ahí pues nos envían en una guagua, como se dice en Puerto Rico, una guagua pues pequeña, y íbamos eh, 16 personas, porque en el camino pues igual se nos juntaron otros más, hasta Los Ángeles. Cuando ya estoy en Los Ángeles para llamar a 2 de mis hermanos, que eran los que iban a enviar el dinero para poder pagarle al coyote, yo hago esta llamada como a las 11 de la noche y mi hermano inmediatamente cuando me contesta la pregunta de él es, pero si es que tú estás muerto, ¿por qué él tiene esa reacción? Porque a El Salvador llegó la noticia que yo iba en la lancha 1, donde estaba mi nombre, envían la información a mi país y donde papá, mamá, mis hermanas, pues sabían de que yo estaba muerto. Fue difícil porque mi abuela ya me había hecho un novenario, ya se había celebrado todo y bueno, pues mi hermano cuando recibe la llamada me dice, pero si es que tú estás muerto. Yo le digo, pues no, estoy vivo. La lancha que a mí me correspondía, pues no fue la que yo aporté, sino que fueron otros, porque ese día le hago la historia de que amanecí enfermo. Y me dice, pues bueno, gracias a Dios que estás vivo, y comienza a llamar a los familiares, A dar a la los otros, noticia. a dar la noticia de que no estaba muerto, que estaba vivo. Y bueno, pues es una historia difícil, pero a la misma vez pues esperanzadora, ¿no? Pues padre, yo creo que vas a tener que estar en algún otro programa con nosotros porque me interesa conocer la historia desde ese momento donde ya llegas a Estados Unidos y dicen, él está vivo, y cómo luego surge todo esto de ese proceso vocacional hacia el sacerdocio. Pero bueno, ya no nos queda más tiempo hoy, así que gracias por habernos acompañado. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Y el llamado ahora es claro, ¿no? Yo entiendo lo que es cada indocumentado, cada ilegal, porque pues no tenemos papeles del país donde llegamos. Y yo creo que eso me ha abierto mucho las puertas, porque puedo conectarme con el sufrimiento de los demás. En Puerto Rico también tenemos esa realidad, aunque no se conoce mucho. Amemos a nuestros hermanos que no tienen el privilegio de haber nacido en el lugar donde nosotros estamos y que nada más vamos en busca de poder superar.
Claro que sí. Padre, gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta edición desde la periferia. Será entonces hasta una próxima ocasión.